Bien, nuevamente por acá el profe Ian, profe Matemática, y hoy vamos a realizar un ejercicio sobre el teorema de Rolle. El ejercicio dice así: encontrar las dos intersecciones en x de f de x igual a x a la 2 menos 3x más 2 y demostrar que f' de x es igual a 0 en algún punto entre las dos intersecciones en x. Gráficamente, pues aquí tenemos lo que trata de decir el problema. Fíjense que las intersecciones en el eje de las x son precisamente los puntos en los que la gráfica de la función corta al eje x. Es decir, sería este punto de aquí y este de acá serían las intersecciones con el eje x. Y lo que queremos buscar es precisamente este punto de acá, ¿cierto? Que sería un punto crítico de la función y que gracias al teorema del Rolle también podemos decir que ese punto existe. Bien, no siendo más, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué dice el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice, primero, sea f continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Listo. Ojo, esta condición de que f sea continua y derivable de entrada se tiene que cumplir. ¿Y qué es lo que establece el teorema? Que después de esto, si f de a es igual a f de b, entonces debe existir al menos un punto en el abierto a, b tal que f' de c sea igual a 0. Es decir, si esta condición se cumple, entonces el teorema del Rolle lo que nos garantiza es que la función va a tener por lo menos un punto crítico en este intervalo. Bien, además de eso, pues gráficamente lo que nos trata de decir el teorema es lo siguiente. Fíjense que donde esté este punto D, si pasamos una línea horizontal, ¿cierto? Nos está indicando que la imagen de A es D y que la imagen de B también es D. Es decir, que f de A está coincidiendo con f de B. Y si la función es continua, ¿cierto? Entonces debe ocurrir que el trazo desde f de A hasta f de B, o sea, va a existir y no van a haber saltos. Y además de esto, que si la función está el gráfico está subiendo, pero como f de b también tiene el mismo valor que f de a, necesariamente la función tiene, o la gráfica tiene que bajar, y esto automáticamente, ¿sí?, nos obliga a pensar que hay un punto donde el sentido en el que va la gráfica debe cambiar. Es decir, que si ella va creciendo, en algún punto tiene que decrecer, y justo ese punto que está allí es donde la derivada va a ser 0. Y también sabemos que la función es derivable porque es una de las condiciones que el teorema establece. Ahora, el teorema dice que existe al menos uno. Existe al menos uno porque pueden ser varios. Es decir, el teorema de Rolle también es un teorema de existencia. Ahora bien, fíjense que en la segunda gráfica la situación es similar. En este caso tenemos que f de menos 2, ¿cierto?, es 8. Y f de 2 también nos estaría dando 8. Fíjense que este es el punto de acá arriba y el de acá. Y entre menos 2 y 2 tenemos entonces, ¿cierto?, todo este dibujo de la gráfica de la función. Y fíjense que estos puntos que están aquí son puntos donde la derivada se hace 0. Es decir, puntos que son críticos. Y en este caso tenemos 3. Fíjense, y mientras que en la primera teníamos 1. Eso quiere decir que el teorema de Rolle no nos dice son 2 puntos críticos, 3, 4, 6 lo que vamos a encontrar, solamente que nos garantiza que si esa condición de que f de a es igual a f de b, entonces va a existir por lo menos 1. Pueden ser más de 1. Bueno, ahora sí, empecemos el ejercicio. Bien, entonces lo primero que debemos hacer, según lo que dice el teorema, es indicar que la función que tenemos, que en este caso es f de x igual a x a la 2 menos 3x más 2, es continua. Obviamente es una función continua porque es una función polinómica y no tiene ningún tipo de restricción. Por lo tanto, ella es continua en todo el conjunto de los números reales. Además de eso, también es diferenciable. Por lo tanto, si nosotros fijamos cualquier intervalo, pues ella va a ser continua y diferenciable. ¿Listo? Además de eso, lo que debemos encontrar es que f de a debe ser igual a f de b, ¿sí? Porque si logramos probar esto o encontrar puntos que satisfagan esta igualdad, entonces podemos decir nosotros que gracias al teorema de Rolle vamos a tener un punto crítico para esa función. ¿Listo? Entonces,
ya tenemos que el objetivo es encontrar f de a igual a f de b. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar, ¿sí?, el f de x igual a esta expresión. Bueno, esta expresión que está aquí, vamos a igualarla al número que nosotros querramos, en teoría. ¿Por qué digo que querramos? Porque se supone que si yo igualo esto a 5, yo debo resolver la ecuación y si encuentro algunos puntos que la satisfacen, bueno, esos puntos van a determinar el intervalo que yo necesito. Pero todos sabemos que es mucho más fácil encontrar los puntos en los que una expresión, en este caso esta ecuación, sea igual a 0. Si colocamos un 1 y despejamos, también nos va a quedar una ecuación, pero vamos a verificar este caso, sobre todo porque en la gráfica nos dimos cuenta que la función cortaba el eje de las x en 2 puntos y el enunciado también lo dice, encontrar las dos intersecciones en x. Como hay que buscar esas intersecciones, obviamente eso ocurre cuando f evaluada en esos puntos es igual a 0. Entonces toda esta expresión la igualamos a 0. Bien, y resolvemos. Entonces fíjense que este es un trinomio de la forma x más bx más c. Entonces para factorizar colocamos dos paréntesis. En ambos colocamos la raíz cuadrada del primer término, ya que está ordenado. Y además de eso, el primer signo, como este es negativo, acá viene negativo, y menos por más es menos. Listo. Ahora hay que pensar en dos números que multiplicado den 2 y que sumado, en este caso, nos den menos 3. Entonces sería 2 y el 1, ¿cierto? Porque menos 1 por menos 2, menos por menos, más. 2 por 1, 2. Y menos 1, si lo unimos a menos 2 o lo juntamos, eso nos daría menos 3, ya que como tienen el mismo signo, se suma y se coloca el signo que tienen ambos, igual 0. Entonces fíjense que de allí concluimos que x tiene que ser igual a 1 o que x tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque es que si reemplazamos el 1 aquí, 1 menos 1, 0. Y si reemplazamos el 2 acá, 2 menos 2, 0. Es decir, que tenemos hasta este punto que f de 1 va a ser igual a 0, ¿cierto? Y que f de 2 es igual a 0. Si usted no me cree, pues lo único que tiene que hacer es reemplazar a 1 en la función, entonces hace la cuenta y eso le da 0. Lo mismo si reemplaza 2. Esto ya nos da a entender que el intervalo, ¿sí?, donde vamos a aplicar el teorema de Rolle tiene que ser de 1 a 2. ¿Listo? Entonces, en la gráfica, fíjese que al inicio habíamos mostrado precisamente esta coordenada, la coordenada 1,0, en este caso equivale a 1, que es nuestro primer punto que tenemos acá, y tenemos también nuestra segunda coordenada que sería 2,0 y entonces vemos que equivale a 2, que es el segundo punto que encontramos. Ojo, aquí igualamos a 0 porque el ejercicio nos decía encontrar las dos intersecciones en el eje X, pero si no lo dicen, fíjense que es válido también pensar que podríamos igualar no a 0 sino a 2. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a tener también, si esto fuera f de a, acá también f de b sería igual a 2. Y si de pronto bajamos más la línea, este punto de aquí también va a tener la misma imagen que el punto o la coordenada de acá. Y si bajamos acá, pues también va a pasar lo mismo. Y de hecho, si llegamos al punto, el eje de las x, que fue el caso que hicimos, pues entonces encontramos que los puntos son 1 y 2. Observación. Gracias a que tenemos una función cuadrática, pues el dibujo es una parábola y nosotros sabemos pues que ella siempre tiene un eje de simetría. ¿Eso qué implica? Que las imágenes de un lado van a coincidir con las imágenes del otro para distintos valores de x. Bien, no siendo más, continuemos entonces. Línea. Y antes de empezar con la segunda parte del teorema, recuerda que si no le has dado like al video, dale like, suscríbete y comparte con tus compañeros para que el contenido pueda llegar a muchas más partes y bueno, me motive a seguir grabando videos cada día. Bueno, entonces ya tenemos el intervalo. El intervalo es de 1 a 2. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues decir lo que dice el teorema. Se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. ¿Cuáles son las condiciones? El teorema decía, f tiene que ser continua y derivable. Pues es una función polinómica, ya es continua y es derivable. Además de eso, ya encontramos los puntos donde f de 1 y f de 2
tienen el mismo resultado, es decir, f de 1 es igual a f de 2. ¿Eso qué quiere decir? Que existe al menos un punto C tal que f' de C es igual a 0. Bien, hasta allí ya cumplimos. Ojo, ya hasta allí cumplimos en demostrar que f' de x es igual a 0. No tanto demostrar, sino mostrar. F' de C es 0. Porque se cumplieron todas las condiciones del teorema de Rolle. Ahora, si queremos saber cuál es el punto, lo único que nos toca hacer es buscar la derivada de f, ¿cierto? Y eso va a ser igual a ¿quién? Bueno, si tengo x a la 2, cuando derive esta expresión, pues me va a quedar 2 que multiplica x elevado a la 1 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque la derivada de una constante por una función quedaría la misma constante por la derivada de x, que sería 1. 3 por 1, 3. Y listo, ahí tenemos la derivada. Entonces, igualamos a 0 a f' para encontrar ese punto crítico. Explicación pues que ya la tenemos en un video que se publicó hace como una semana. Bien, ahora, igual 2x menos 3, despejamos a la x y encontraríamos ese punto crítico. Este 3 que está restando lo pasamos al otro lado y nos quedaría positivo. Ahora este 2 que está multiplicando pasa a dividir y en conclusión tenemos que nuestro punto crítico es cuando x toma el valor de 2/3. Bien, yo sé que alguno estará diciendo, profe, pero ¿para qué voy a aplicar teorema de Rolle si igual yo puedo derivar y encontrar el punto crítico y de esa forma ya no tengo que pensar en todo este protocolo? Sí, en eso tienes razón, pero recuerda que hay funciones que son bastante complejas y su expresión algebraica resulta ser un poco tediosa y a veces pues no sabemos exactamente si la función tiene 1, 2 o 3 puntos, y para salir de dudas sin necesidad de resolver la ecuación que nos queda, pues podemos aplicar teorema de Rolle y posiblemente sea mucho más fácil garantizar de que existe ese punto crítico. Y también recuerda que hay problemas donde solamente te piden que digas si hay o no hay punto crítico. No te preguntan cuál. Cuando te pregunten cuál es el punto crítico, entonces sí, derivas la función, igualas a 0 y lo buscas. Pero si solamente te dicen que garantice de que existe tal punto crítico, pues lo único que tienes que hacer es aplicar el teorema de Rolle. Bien, si este video ha sido de mucha ayuda para ti, recuerda darle like, suscribirte y puedes dejarme en los comentarios qué tema o qué ejercicio te gustaría que explique en un próximo video. Chao, chao.